Soy yo, Sensu. El presidente Trump ha puesto la economía coreana en la mira. Desde el 1 de agosto, una carta anunció un arancel del 25% a todos los productos coreanos. Esto declara inútil el TLC entre Corea y Estados Unidos. Hoy discutiremos sobre la gran crisis que enfrentan nuestras principales industrias. El presidente Trump envió el 7 de julio una carta a líderes de 14 países incluidos Corea, Japón y Malasia, informando sobre tarifas a aplicar desde el 1 de agosto si no se logra un acuerdo comercial. Las tasas arancelarias oscilan entre el 25% y el 40% según el país, y en algunos se ajustaron las tasas anunciadas por el presidente Trump el 2 de abril. Primero, Corea recibió un arancel del 25%, igual que lo anunciado el 2 de abril, y Japón, que antes tenía un 24%, fue incrementado en un 1% para quedar en 25%. Otros países fueron Myanmar, Laos, Kazajistán, Malasia, Sudáfrica, Túnez, Bosnia, Herzegovina, Indonesia, Bangladesh, Serbia, Camboya y Tailandia. La Casa Blanca no explicó específicamente por qué se ajustaron las tasas arancelarias de ciertos países. Corea y Japón negociaron, pero al no llegar a un acuerdo, se les aplicó una tasa similar a la previa. El primer objetivo de los 14 fue Corea. Se pudo ver que el presidente Teoryonpeu publicó primero la carta enviada por Corea en su publicación de Truth Social la tarde del día 7 hora local. La carta indica que la relación ha carecido de reciprocidad y que desde el 1 de agosto se aplicará un arancel del 25% a todos los productos coreanos, independientemente de cualquier otro arancel por producto. También advirtió que si Corea decide aumentar los aranceles contra Estados Unidos, se añadirá un 25% adicional a los aranceles ya impuestos como represalia. Poco después, se publicó la carta dirigida a Japón, confirmando que tenía el mismo contenido que la enviada a Corea. Pero lo que debemos notar es por qué se hicieron públicas primero las cartas a Corea y Japón. Corea y Japón dependen en gran medida del mercado estadounidense y son aliados de Estados Unidos. El presidente Trump está enfocado en cerrar acuerdos comerciales favorables con dos países para establecer un estándar. Parece que planea usar ese estándar como base para futuras negociaciones comerciales con otros países. El presidente Trump, al evaluar las relaciones diplomáticas, cree que aunque presione a Corea y Japón, esos vínculos no se quebrarán fácilmente. Por eso, decidió convocar primero a ambos países. Corea y Japón recibieron el mismo arancel del 25%, pero desde la perspectiva de Japón, probablemente sientan que hay muchas cosas injustas. Japón ha progresado más en las negociaciones, con 7 rondas hasta ahora, mientras que Corea solo ha tenido 3. La negociación realizada a finales de junio fue la primera, incluso después de la entrada del nuevo gobierno. Japón ha cedido más a Estados Unidos que Corea, siendo criticado por una diplomacia sumisa. El arancel del 24% aumentará a 25%, pero el resultado fue igual que en Corea. Esto no implica que Corea deba dejar de negociar, aunque llevar a cabo estas negociaciones de manera exitosa no es sencillo para el país. Con el cambio de gobierno, no hubo tiempo ni capacidad para negociar, y aún falta personal de alto nivel. Corea y Estados Unidos ya tienen un TLC, así que la tasa arancelaria es casi del 0%. Pero, como exige Estados Unidos, hay pocas formas de resolver el déficit comercial. Como Corea no puede aceptar todas las demandas de Estados Unidos, parece que habrá dificultades en las negociaciones. Estados Unidos exige abiertamente la apertura del mercado agrícola. El presidente Teoryonpeu ha criticado duramente a Japón, afirmando que a pesar de necesitar arroz con urgencia, se niega a importar arroz estadounidense. Esto podría aplicarse a Corea, que ya impone un alto arancel del 513% al arroz estadounidense. Pero sin estos aranceles, Corea enfrentaría la oposición de los agricultores, y parece difícil que pueda soportar esa carga. Además, Estados Unidos también está exigiendo la relajación de las regulaciones digitales. De hecho, Estados Unidos muestra una postura negativa ante las barreras comerciales digitales de Corea. Según un informe de la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos, Corea obstaculiza la entrada de grandes empresas tecnológicas estadounidenses con tarifas de uso de red, mapas de alta precisión y restricciones a la exportación. Es probable que Estados Unidos exija a Corea reducir o eliminar estas barreras comerciales digitales. El problema es que se prevé que esta crisis de Corea se agrave aún más. El Departamento de Comercio de Estados Unidos considera imponer aranceles adicionales a semiconductores, madera, minerales como el cobre y probablemente se apliquen a más productos. Actualmente, Corea enfrenta aranceles del 50% sobre el acero y el aluminio,
y del 25% sobre los automóviles, a los cuales se sumarán aún más. Debe ser una situación amarga para Corea. Si la situación persiste, habrá graves daños a la economía coreana. Lo interesante es que el presidente Teoryong ni siquiera envió citaciones arancelarias a los países que realmente se enfrentaron a él o insinuaron represalias. Un ejemplo representativo es la Unión Europea. Estados Unidos y la Unión Europea han tenido numerosos conflictos comerciales y han chocado directamente en temas como aranceles y problemas comerciales mutuos. Sin embargo, la Unión Europea quedó fuera de esta ronda de aranceles mutuos. ¿Cuál será la razón? La Unión Europea afirmó que respondería de inmediato a los aranceles impuestos por Estados Unidos. Estados Unidos ha sido advertido repetidamente de que si impone aranceles, ellos responderán con aranceles de represalia. De hecho, ya han impuesto estos aranceles a productos emblemáticos estadounidenses en el pasado. La Unión Europea está preparada con armas que pueden dañar a la industria y consumidores de Estados Unidos y sabe cómo emplearlas. El presidente Trump ve a la Unión Europea como un socio con el que se puede negociar, a pesar de percibir su actitud como amenazante. Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunciaron que, mediante una llamada directa, casi alcanzaron un acuerdo de principios. La Unión Europea aceptará un arancel básico del 10%, pero negocia exenciones para sectores clave de su industria como aviones, bebidas alcohólicas y autopartes. En resumen, la Unión Europea mantuvo una postura firme en las negociaciones con Estados Unidos, cediendo lo mínimo posible. Esto llevó a que la administración Trump eximiera de aranceles a la Unión Europea. En el caso de Corea y Japón, ambos países adoptaron una actitud conciliadora en las negociaciones debido a su relación de alianza, la carga diplomática y su dependencia de las exportaciones a Estados Unidos. Corea y Japón respondieron a las demandas de Estados Unidos para resolver el déficit comercial y negociaron activamente. Ambos países han mostrado buena voluntad hacia Estados Unidos, invirtiendo y estableciendo fábricas en el país. No obstante, se les notificó sobre la imposición mutua de aranceles del 25%. Lo esencial es que el presidente Trump ve a los países diplomáticamente tranquilos como blancos fáciles de atacar. De hecho, la portavoz de la Casa Blanca, Carolina Leavitt, dijo lo siguiente. Cuando se le preguntó por qué se eligió primero a Corea y Japón, respondió que fue a discreción del presidente, ya que él lo decidió así. En resumen, la percepción personal y el cálculo político del presidente Trump son más importantes que una lógica comercial especial o cifras. El caso de la Unión Europea nos da pautas sobre qué debemos hacer. Podemos ver que si enfrentamos activamente a Estados Unidos, podemos evitar las sanciones, pero si respondemos pasivamente, nos convertimos en un objetivo principal. La presión de la administración Trump es, en parte, un espectáculo político para enviar un mensaje claro. La Unión Europea comprendió las reglas y actuó en consecuencia, mientras que Corea y Japón buscaron soluciones diplomáticas convencionales, lo que generó una gran presión. En resumen, es necesario adoptar una estrategia firme para proteger los intereses fundamentales del país, como lo hace la Unión Europea. Ante las negociaciones al estilo de Teoryong, una postura fuerte puede ser la mejor forma de obtener beneficios reales. Se informa que los aranceles mencionados por el presidente Trump entrarán en vigor el 1 de agosto. Hasta entonces, las negociaciones podrían reducir la tasa arancelaria. Actualmente, en Wall Street, básicamente se considera que probablemente habrá una suspensión mutua de los aranceles. La entrada en vigor de los aranceles, prevista para el 1 de agosto, se ha pospuesto repetidamente hasta esa misma fecha. Por eso, en Wall Street se espera que no entren en vigor exactamente el 1 de agosto, sino que se vuelvan a aplazar. De hecho, Scott Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, dijo que negociarán hasta el 1 de septiembre, por lo que podría aplazarse hasta esa fecha. Algunos análisis sugieren que la notificación de aranceles actúa como una advertencia o medida disciplinaria. Wee Seong-rak, director de la Oficina de Seguridad Nacional, y Yeo Ang-gu, jefe de negociaciones comerciales del Ministerio de Industria, están en el lugar intentando llegar a un acuerdo con las autoridades antes de que entren en vigor los aranceles. La Oficina Presidencial de Corea del Sur está realizando reuniones de emergencia dirigidas por el jefe de políticas. Se planea enviar una delegación especial a Estados Unidos. La Oficina Presidencial enfatizó la importancia de progresar en las negociaciones entre Corea y Estados Unidos para fortalecer aún más la alianza en general. Expresaron su deseo de realizar pronto una cumbre entre Corea y Estados Unidos para lograr avances en temas pendientes que beneficien a ambos países. Entonces, ¿qué es exactamente lo que quiere el presidente Teoryong para llegar a hacer esto incluso con un país aliado? De hecho, lo que más desea el gobierno de Teoryong probablemente no sea realmente resolver el déficit comercial con Estados Unidos. Si quisieran resolver el déficit comercial con Estados Unidos, habrían intentado reducirlo atacando a China, el país con el mayor volumen. Como también llegaron a un acuerdo con China, parece que la administración de Trump busca algo distinto. Lo que necesita ahora es mostrarle resultados al pueblo. El hecho de que el presidente Teoryong mencione repetidamente el arroz y los automóviles en las negociaciones con Japón, a pesar de haber otros temas,
es más para atraer la atención del pueblo que para obtener beneficios en ese mercado. La percepción básica del presidente Trump es que puede proyectar una imagen de fuerza mientras intimida psicológicamente a su oponente, y como esto aumenta directamente su popularidad, es muy favorable para el presidente Trump. Si aplicamos esto directamente, parece que mientras más fácil sea para el pueblo estadounidense entender y explicar productos como automóviles o electrónicos, mayor será la probabilidad de que se conviertan en el objetivo del presidente Trump. En cambio, aspectos como las tarifas de uso de red o las barreras comerciales digitales son complejos de comunicar al público, por lo que Corea podría negociar de forma más ventajosa en estos puntos. Es evidente que la situación actual está empeorando significativamente. Sería ideal que las negociaciones nos beneficiaran, pero si es complicado, al menos espero que podamos seguir negociando para minimizar las pérdidas lo más posible. ¿Qué piensan sobre la propuesta arancelaria del presidente Trump? Compártanlo en los comentarios. Con esto concluyo el video. Gracias.